Imagina esto. Estás rodeado de personas que persiguen el éxito. Algunas juegan limpio, trabajan duro y se mantienen fieles a sus principios. Otras mienten, manipulan y aplastan a cualquiera que se cruce en su camino. ¿Y quién ves en la cima? ¿Quién escribe las reglas? ¿Quién posee el mundo? Son los implacables, los que no piden disculpas, aquellos que no dudan. ¿Por qué el mundo está diseñado para favorecer a quienes carecen de moralidad? La historia grita la respuesta. Césares, emperadores, señores de la guerra, multimillonarios, el patrón se repite. Los más despiadados ascienden. Pero esto no es solo casualidad. No es una falla del sistema, es el sistema. Para entender por qué, necesitamos adentrarnos en la mente de Nietzsche y enfrentar una de las verdades más inquietantes sobre la naturaleza humana. El poder no es una recompensa por la bondad, es un premio para quienes lo toman. Se nos enseña a creer en una mentira reconfortante, que el éxito es una recompensa por el trabajo duro, el talento y la integridad moral. Pero la historia, los negocios y la política cuentan una historia diferente, una mucho más oscura y honesta. El poder no recompensa a quienes lo merecen, recompensa a quienes lo toman. El mundo no está estructurado para elevar a los virtuosos, está construido para servir a quienes entienden su mecánica y la explotan sin dudar. El éxito rara vez es cuestión de justicia, es cuestión de control, estrategia y de la disposición a hacer lo que otros no harán. ¿Por qué prosperan los políticos corruptos? Porque entienden el juego mejor que sus honestos contrapartes. La política no trata de justicia, trata de influencia. Un líder que dice a la gente lo que quiere oír, manipula el sistema para mantener su autoridad y silencia. A la oposición siempre ascenderá más alto que aquel que se aferra a la integridad a costa del poder. La moralidad es una debilidad cuando el objetivo es la dominación. La historia lo demuestra. Los gobernantes más poderosos no eran los más éticos, sino los más estratégicos. Hicieron promesas que nunca tuvieron intención de cumplir. Construyeron alianzas solo para romperlas cuando convenía a sus objetivos. Entendieron que el poder no se otorga, se toma. ¿Por qué los CEOs despiadados dominan las industrias? Porque los negocios son una guerra, no una caridad. Un CEO que prioriza la justicia sobre la eficiencia, la lealtad sobre los resultados o la ética sobre la expansión será aplastado por los competidores que toman las decisiones difíciles que él se niega a hacer. Las empresas que sobreviven son las que recortan empleos cuando es necesario, incluso si eso destroza a miles. Los líderes que emergen son aquellos que eliminan a la competencia, no los que hacen las paces con ella. Las industrias que prosperan se basan en la explotación calculada del trabajo de los mercados, de los recursos. Es una verdad incómoda, pero es la verdad, al fin y al cabo. La economía no premia la bondad, premia la dominación. ¿Por qué los grandes gobernantes de la historia tienen pasados oscuros? Porque la grandeza y la crueldad a menudo van de la mano. Alejandro Magno no conquistó el mundo solo con diplomacia. Quemó ciudades hasta los cimientos. Julio César no ascendió por honor. Traicionó al Senado. Napoleón no construyó un imperio siguiendo las reglas. Las reescribió a su favor. El poder no se trata de bondad, se trata de control. Los gobernantes que dejaron huella en la historia entendieron este simple hecho. Un líder debe ser temido antes que amado. La equidad es una ilusión, una herramienta para mantener a los débiles en línea. La sociedad nos dice que seamos justos, que juguemos según las reglas, que creamos que las personas buenas ganarán al final. Pero, ¿quién creó esas reglas? Las mismas personas que se benefician de ellas. Se dice a los trabajadores que permanezcan leales, mientras las corporaciones los descartan en cuanto dejan de ser rentables. A los ciudadanos se les enseña a obedecer la ley, mientras la élite la tuerce a su favor. Las masas creen en la justicia, mientras los poderosos manipulan el sistema legal para protegerse a sí mismos. La equidad no es una ley universal, es una narrativa diseñada para mantener el control. El mundo real pertenece a quienes entienden esto y actúan en consecuencia. El poder no se trata de merecerlo, se trata de apropiárselo. Friedrich Nietzsche no solo cuestionó la moralidad, la expuso como un engaño.
En su obra pionera, Más allá del bien y del mal, sostuvo que la moralidad no es una verdad objetiva, sino una herramienta, una ilusión cuidadosamente elaborada, utilizada por los débiles para avergonzar, controlar y limitar a los fuertes. Lo que llamamos bueno y malo no son leyes universales, sino construcciones sociales diseñadas para servir a los intereses de distintos grupos. Las personas débiles, incapaces de tomar el poder, crean sistemas morales que demonizan la fuerza y la ambición, mientras glorifican la sumisión y la docilidad. Sin embargo, los fuertes reconocen la moralidad por lo que es, una jaula destinada a limitar a aquellos que de otro modo podrían gobernar. En el núcleo de la filosofía de Nietzsche está la voluntad de poder, la fuerza fundamental que impulsa toda forma de vida. Según Nietzsche, los seres humanos no buscan la felicidad, la paz o incluso la supervivencia como su objetivo principal. En cambio, anhelan el poder, la capacidad de imponer su voluntad sobre el mundo, de dar forma a la realidad según su propia visión. El poder no es solo político o físico, también es psicológico, intelectual y creativo. Las mentes más grandes de la historia, filósofos, artistas, guerreros y gobernantes, no fueron buscadores pasivos de la verdad o la justicia. Fueron conquistadores de la realidad, moldeando la sociedad, la cultura e incluso la moralidad a su antojo. La voluntad de poder no consiste en la crueldad por sí misma. Se trata de superar limitaciones, negarse a estar atados por moralidades débiles y forjar su propio camino. Aquellos que la adoptan moldean la historia. Quienes la rechazan se convierten en simples notas al pie de ella. Nietzsche veía el mundo dividido en dos moralidades: la moralidad del amo y la moralidad del esclavo. La moralidad del amo, la de los fuertes, valora la fuerza, la ambición y la superación personal. Es la mentalidad de líderes, guerreros y creadores, personas que no buscan aprobación ni permiso, sino que toman lo que desean. Los fuertes definen su propia moralidad, basada en la excelencia, el dominio y la búsqueda de la grandeza. La moralidad del esclavo, por otro lado, valora la sumisión, la obediencia y la victimización. Es la mentalidad de los sometidos, quienes, incapaces de elevarse por encima de su condición, crean sistemas morales que glorifican el sufrimiento, la humildad y la debilidad. En lugar de esforzarse por conseguir poder, desprecian a quienes lo poseen. En lugar de buscar la victoria, demonizan a quienes la alcanzan. La moralidad del esclavo predica virtudes como la bondad, la paciencia y la humildad, no porque sean verdaderamente nobles, sino porque mantienen a los débiles sin rebelarse contra su posición. Se enseña a las masas a creer que la fuerza es mala, la ambición es egoísta y el poder es corrupto, asegurando que solo unos pocos se atrevan a reclamarlo. La realidad es que la moralidad es una elección, no una ley. La pregunta que Nietzsche nos obliga a enfrentar es esta: ¿vas a vivir según la moralidad que te han impuesto o vas a crear la tuya propia? Si te aferras a la moralidad tradicional, permanecerás impotente, atrapado en un sistema diseñado para mantenerte débil. Si la rechazas y forjas tu propio camino, te convertirás en el arquitecto de tu propio destino. La historia no recuerda a los obedientes, recuerda a quienes se elevan por encima de la multitud. El éxito no es fruto del azar, no favorece a los más morales, a los más bondadosos, ni a los más dignos. Sigue un conjunto de leyes psicológicas, patrones que recompensan ciertos estados mentales y castigan a otros a lo largo de la historia, los negocios y la política. Quienes llegan al poder no lo hacen por ser buenas personas. Tienen éxito porque poseen rasgos psicológicos específicos que los distinguen de las masas. Estos rasgos son la verdadera moneda del poder, y quienes los dominan, dominan el mundo. La ambición, el deseo incesante de ascender, es el primer y más crucial rasgo de los vencedores. Es un hambre tan profunda que nada puede saciarla excepto la victoria. La gente común se conforma, acepta sus circunstancias, haciendo las paces con la mediocridad. Los ambiciosos nunca lo hacen. Ven cada obstáculo como un desafío, cada revés como combustible. La ambición no consiste en soñar, consiste en obsesionarse.
Es la creencia inquebrantable de que estás destinado a más, y la negativa a aceptar menos. Fíjate en los más grandes gobernantes, CEOs y visionarios de la historia. Ninguno de ellos estuvo satisfecho, querían más, y lo tomaron. La indecisión es la muerte en el mundo del poder. Los débiles vacilan, sobreanalizan y dudan de sí mismos. Los fuertes actúan. Los líderes decididos toman decisiones con rapidez y confianza. No esperan el momento perfecto, lo crean. Las personas indecisas dejan escapar oportunidades, paralizadas por el miedo al fracaso. Los vencedores asumen riesgos, mientras otros aún están debatiendo. Una mentalidad decidida no significa tomar decisiones imprudentes. Significa confiar en tus instintos, comprometerse con un camino y corregir el rumbo sobre la marcha. La mayoría evita el riesgo porque teme la pérdida, el rechazo o el fracaso. Los poderosos abrazan el riesgo porque entienden que es el precio de la victoria. El miedo es lo que mantiene a los débiles en su lugar. Temen el cambio, temen destacar y temen lo desconocido. Los poderosos ven el miedo como una brújula. Si algo les asusta, significa que merece la pena perseguirlo. Piensa en las figuras más exitosas de la historia, conquistadores, emprendedores, revolucionarios. Ninguno de ellos jugó a lo seguro. Estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo porque sabían que la fortuna favorece a los audaces. La dureza estratégica significa saber cuándo jugar según las reglas y cuándo romperlas. El mundo predica la justicia, pero quienes llegan al poder comprenden una verdad brutal. Las reglas solo son reales si crees en ellas. Los poderosos no siguen ciegamente las reglas, las analizan, juegan según ellas cuando les conviene y las rompen cuando es necesario. Entienden cuándo la bondad es una debilidad y cuándo es un arma. La ferocidad estratégica no consiste en ser cruel, se trata de ser efectivo. Significa eliminar la emoción de las decisiones, cortar lo que te frena y hacer lo necesario, aunque sea incómodo. La fría verdad es que el éxito favorece la fuerza, no la moralidad. El mundo no premia la bondad, la moralidad o la equidad, premia a quienes comprenden y aplican la psicología del poder. Los ganadores no son los más éticos, son los más ambiciosos, decididos, valientes y estratégicos. Si quieres ascender, debes cultivar estos rasgos, porque al final, el poder pertenece a quien lo toma. El poder es seductor, pero también peligroso. Quienes llegan a la cima mediante la ferocidad, la manipulación y la mera dominación pueden creerse intocables, pero la historia cuenta otra historia. Quienes no controlan el poder, al final, lo pierden. La ferocidad puede asegurar el poder, pero no garantiza la permanencia. La misma fuerza que eleva a un gobernante, un CEO o un conquistador acaba convirtiéndose en su perdición. Julio César, víctima de su propio éxito. Julio César fue uno de los líderes más brillantes y ambiciosos de la historia. Era feroz en el campo de batalla, astuto en política y lo suficientemente carismático para someter a la República Romana a su voluntad. Pero su caída se volvió demasiado poderoso. El Senado lo consideró una amenaza para la República. Sus aliados se transformaron en enemigos. Su ambición, que antes fue una fortaleza, lo convirtió en un blanco. En el 44 a.C., fue asesinado por quienes antes estuvieron a su lado. Su destino no fue casualidad, fue consecuencia. Napoleón, el hombre que conquistó demasiado, Napoleón Bonaparte remodeló Europa, transformando a Francia en un imperio dominante. Su genialidad militar no tenía rival, sus estrategias eran revolucionarias y su ambición no conocía límites, pero el poder le cegó. Se sobreextendió, invadiendo Rusia pese a las advertencias, subestimó la resistencia de sus enemigos. Su confianza se volvió arrogancia y su imperio se derrumbó. De emperador a exiliado, la historia de Napoleón es un ejemplo claro de que quienes no controlan su ansia de poder terminan consumidos por ella. Gigantes corporativos, de titanes industriales a lecciones de advertencia, en el mundo moderno, la subida y caída de imperios empresariales sigue el mismo patrón. Blockbuster dominó la industria de alquiler de videos hasta que menospreció a Netflix como algo insignificante. Kodak inventó la cámara digital, pero se negó a adoptarla,
temiendo que acabaría con su negocio de películas. Antes intocables, los gigantes tecnológicos se vuelven excesivamente arrogantes, creyendo que son invencibles hasta que la innovación los deja atrás. El poder no tolera la éxtasis. Aquellos que no logran adaptarse, evolucionar y mantener el control sobre su propia arrogancia, inevitablemente caen. La lección clave: domina el poder, o serás destruido por él. La verdad última sobre el poder es el equilibrio. La crueldad por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de autoconciencia. La dominación no basta. Debe ir acompañada de sabiduría. El éxito no es suficiente. Debe mantenerse. El mayor error de los poderosos es creer que son intocables. En el momento en que dejan de dominar el poder los domina a ellos. La pregunta es: si asciendes, ¿aprenderás de la historia o caerás como los demás? La clave para el verdadero poder es el equilibrio. Aquellos que siguen ciegamente la moralidad permanecen débiles. Quienes la descartan por completo se vuelven imprudentes. Los que tienen éxito sin destruirse entienden cómo navegar por las verdaderas reglas del poder. 1. Rechaza la moralidad ingenua. La bondad por sí sola no te salvará. Mucha gente es criada pensando que el trabajo duro, la amabilidad y la virtud llevan al éxito, que el mundo recompensa a los buenos y castiga a los malos. Pero la historia y la realidad demuestran lo contrario. El mundo no funciona con justicia. Los fuertes no esperan permiso. Quienes siguen ciegamente la moralidad suelen convertirse en víctimas de quienes la manipulan. Esto no significa que debas convertirte en un villano. Significa que debes ver más allá de la ilusión. Juega según las reglas cuando te convengan, pero sabe cuándo romperlas si no. 2. Abraza la fuerza. Desarrolla las características que importan. Si deseas poder, debes convertirte en alguien que lo imponga, no solo con engaños o manipulaciones, sino con verdadera fortaleza. Ambición. Establece objetivos tan grandes que te asusten. Confianza. Deja de buscar aprobación. Sé dueño de tu camino. Decisión. Cuando haya que elegir, hazlo sin dudas. La gente sigue a quienes irradian poder, no a quienes lo imploran. 3. Mantente estratégico. Sabe cuándo ser implacable y cuándo formar alianzas. Muchas personas piensan que el poder consiste en aplastar a los demás, pero las figuras más poderosas de la historia entendieron que las alianzas, la estrategia y el tiempo son tan importantes como el dominio. Julio César formó alianzas antes de conquistar Roma. Maquiavelo supo cuándo parecer amable y cuándo infundir temor. Los grandes líderes no destruyen a todos, crean seguidores leales. La clave: nunca permitas que las emociones dicten tus acciones. Si la crueldad es necesaria, úsala. Si la bondad te favorece, abrázala. Tu moralidad debe ser una herramienta, no una cárcel. Adáptate y evoluciona. Solo quienes cambian, sobreviven. Si la historia ha dejado una lección, es esta: quienes no logran evolucionar están condenados a caer. Los imperios colapsan cuando se niegan a adaptarse a nuevos enemigos. Las empresas se derrumban cuando ignoran la innovación. Los líderes caen cuando se sienten demasiado cómodos. Los verdaderos maestros del poder comprenden esto. La rigidez es muerte. La evolución es supervivencia. Si deseas un éxito duradero, debes estar dispuesto a cambiar, a crecer, a ajustar tu enfoque cuando sea necesario. Los más fuertes no son los más crueles. Los más fuertes son aquellos que aprenden, se adaptan y perduran. El equilibrio entre poder y moralidad. El poder no tiene por qué corromper. El éxito no tiene por qué destruir. Los grandes líderes, pensadores y conquistadores entendieron que la verdadera fuerza no reside en la crueldad ciega ni en la moralidad ciega, sino en el dominio sobre ambas. ¿Serás un peón del sistema? ¿Serás un bruto que asciende solo para caer? ¿O tomarás el tercer camino? Fuerza sin corrupción. El mundo no funciona con justicia. No premia la moralidad, ni castiga el mal. Premia la fuerza, premia a quienes comprenden cómo funciona realmente el poder. Aquellos que son estratégicos, ambiciosos y lo suficientemente valientes como para tomar lo que desean. La mayoría vive en una ilusión, creyendo que el trabajo duro y la virtud por sí solos los llevarán al éxito, pero la historia cuenta otra historia.
Quienes ascienden a la cima no son necesariamente los más inteligentes ni los más amables. Son quienes entienden el juego y lo juegan mejor que los demás. El poder pertenece a quienes ven la realidad tal como es, no como desearían que fuera. El poder, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es una herramienta, una fuerza de la naturaleza, un arma que puede construir imperios o destruir civilizaciones. En manos de necios, conduce al caos. En manos de tiranos, causa sufrimiento. En manos de sabios, da forma al mundo. Si deseas poder, debes estar dispuesto a aceptar la verdad. El éxito no se concede, se conquista. Debes estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, a salir de la moralidad convencional y a reclamar tu lugar en el mundo. Pero recuerda, el poder sin control conduce a la caída. Quienes se elevan sin comprender sus peligros están condenados a ser destruidos por su propia arrogancia. Así que la verdadera pregunta es, ¿dominarás el poder o será él quien te domine a ti? Si este mensaje te ha resonado, si deseas profundizar en el poder, la filosofía y la psicología, suscríbete al canal, desafíate, elévate, conviértete en más. Dale, me gusta este vídeo, compártelo con quienes necesitan escuchar la verdad y comenta abajo, ¿es la moralidad una debilidad en el mundo de hoy o puede existir verdadero poder sin crueldad? Hablemos.